Me piden encontrar la función de producción asociada con la función de costos que ustedes pueden observar. En la función de costos tenemos un C que representa los costos en función a W sub 1 y W sub 2. ¿Qué representan W sub 1 y W sub 2 en estos casos? O sea, en este problema, son los precios de los insumos. Nosotros viendo esto tenemos que tener en cuenta una cosa. Vamos a tener una función de, o sea, un nivel de producción que va a ser Y. Va a utilizar dos insumos, X sub 1 y X sub 2. Pero X sub 1 y X sub 2 van a tener sus precios. El precio del bien 1 va a ser W sub 1, el precio del bien 2, W sub 2. Lo que queremos es hallar el Y en función a X1 y X2. Podemos utilizar una propiedad bastante interesante que es el lema de Shepard. ¿Cómo lo aplicamos en este caso? Para nosotros poder hallar las demandas de insumos partiendo de la función de costos. Por ejemplo, el X1 que va a estar en función al precio del mismo bien, del mismo insumo, al precio del otro insumo y a la función de costos, no, perdón, al nivel de producción. Esto lo podemos obtener derivando la función de costos, que casualmente es la que nos entrega, respecto a el precio del insumo 1. Y lo propio con el bien 2, el insumo 2. Le voy a decir bien o insumo en este problema, ¿ya? Va a estar en función al precio 1, al precio 2 y al nivel de producción que yo quiero alcanzar. Lo podemos obtener derivando la función de costos respecto al precio del insumo 2. Entonces vamos a hacer eso. Para el caso del bien 1, la derivada de esta función de costos respecto a W sub 1, ¿qué nos va a dar? Vamos a tener la derivada de C respecto a W sub 1. ¿Ya? Cuando te pidan hallar función de producción a partir de la función de costos, tienes que aplicar esta cosita que hemos visto, ¿ya? Es el lema de Shepard. Derivas tu función de costos respecto al precio de cada uno de los insumos y vas a poder obtener sus demandas. Entonces, según esta función, ¿cómo podemos derivarlo? Vamos a tener W sub 1 elevado a 1 medio, W sub 2 elevado a 1 medio por E elevado a la Y sobre 2. Derivando respecto a W sub 1, vamos a tener por un lado 1 medio. Aquí vamos a tener W sub 1 a la 1 medio, porque al derivar va a pasar hacia abajo por el signo negativo. W sub 2 elevado a la 1 medio por E elevado a la Y sobre 2. Porque es producto, se queda todo lo demás igual, lo único que ha variado ha sido esto junto con esto. Lo podemos hacer un poco más simple y agrupamos todo esto por un costadito y paréntesis, nada más. Lo mismo va a pasar con la otra derivada, la derivada de la función de costo respecto al precio del insumo 2. Vas a tener un medio, arriba va a ser W sub 1 sobre W sub 2, elevado a la 1 medio por E a la Y sobre 2. O también puedes plantearlo como, para que sea un poco más homogéneo, así y con un menos. Va a ser lo mismo. Vas a tener entonces que esta va a ser tu demanda del insumo 1 y esta va a ser tu demanda del insumo 2. O sea, nuestra demanda, sí, tiene que estar en función al bien, al precio del bien 1, al precio del bien 2. Lo que queremos es la función de producción en base a X1 y X2. Entonces, acá hay algo que nos está sobrando, ¿no? Porque acá tenemos X sub 1 en función a Y. Nosotros queremos llegar a esto, pero para poder llegar a eso, podríamos partir de alguna de estas variables en función a esto, a la Y. Acá tenemos X sub 1 en función a Y, pero otras cosas más, que son W sub 1 y W sub 2, los precios de los insumos. Igual acá, eso está en función a Y, pero a otras cosas más. Así que nosotros debemos identificar que al tener variables extra que determinan nuestra demanda, tenemos que buscar deshacernos de ellas. Y para eso vamos a servirnos del hecho de que estas tienen la misma forma. Vamos a obtener una ecuación de Y y va a estar solamente en función a X sub 1 y X sub 2. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a tratar de despejar W sub 2 sobre W sub 1. Este ratio respecto a lo demás. Si quisiéramos despejar solo este ratio, tendríamos W sub 2 sobre W sub 1 elevado a la 1 medio por E a la Y sobre 2 es igual a 2 veces X sub 1. Igual acá, W sub 2 sobre W sub 1 elevado a la menos 1 medio por E a la Y sobre 2 es igual a 2 veces X sub 2. Tenemos que seguir despejando. ¿Qué podríamos hacer? Pasar esto a dividir. Podemos pasar esto a dividir igual acá. Lo pasamos a dividir y elevamos todo al cuadrado. ¿Qué vamos a tener entonces? Podemos plantear W sub 2 sobre W sub 1 va a ser igual a ¿qué? 2 veces X sub 1 entre E a la Y sobre 2 al cuadrado. Y acá vamos a tener W sub 2 sobre W sub 1 va a ser igual a, ya lo voy a poner de frente acá, 2x sub 2 sobre E a la Y sobre 2 a la menos 2. Entonces ya tenemos que estas dos cosas se igualan. ¿Qué podemos hacer? Podemos operar para ver qué nos sale. Vamos a tener al cuadrado a la menos 2. Podríamos sacar el cuadrado y vamos a tener 2x sub 1 sobre E a la Y sobre 2 es igual a E a la Y sobre 2 sobre 2x sub 2. O sea, ya le quité el exponente y esto como es menos 1, pues se voltea. ¿Qué nos queda por acá? Vamos a tener 4 veces X sub 1 por X sub 2 va a ser igual a E a la Y sobre 2 por E a la Y sobre 2 es E a la Y. Esta va a ser como ya la parte final
porque solamente tenemos que, recuerden, despejar y, lo voy a poner un poco más chico. Esto tiene que estar en función a x sub 1 y x sub 2. Esto. Así que podemos despejar, ¿no? Lo tenemos como exponente, podemos aplicar logaritmos. Y va a ser igual a, cuando aplicas logaritmos, vas a tener logaritmo natural de x, bueno, 4 veces x sub 1 por x sub 2. Y esta va a ser tu respuesta. Como dije, lo que queremos hallar es y en función a x sub 1 y x sub 2, y eso es lo que hemos obtenido acá. Y está solamente en función a x sub 1 y x sub 2. No como en este caso, que tenemos y acá y x sub 2, y acá, x sub 1, pero en la ecuación había un ratio de precios que no conocíamos. No necesitamos tener eso dentro de nuestra función de producción, solamente tiene que estar los niveles de insumos. Esta es la respuesta, función de producción. Entonces, recapitulamos, lo que hemos hecho es partir de una función de costos que nos dan. La función de costos está teniendo como variables a los ratios de precios, el precio del insumo 1, el precio del insumo 2 y el nivel de producción. Bien, de eso tenemos que llegar a una función que sea el nivel de producción, el y, en función a solamente x sub 1 y x sub 2. Por lo tanto, ya por adelantado sabemos que tenemos que deshacernos de las variables que representan a los precios de los insumos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, lo que hemos hecho es partir de la función de costos mismas que nos dan y aplicar el conocido lema de Shepard. Con ello, lo que hacemos es derivar la función de costos respecto al precio del insumo de cada bien, o sea, al precio de cada insumo. Derivas la función C respecto a W sub 1 y el resultado es la demanda de ese insumo, el insumo 1. Y de ahí, ¿qué más tienes? Derivas la función C respecto al precio del insumo 2 y te va a dar como resultado la función de demanda de ese insumo 2. Una vez que hemos hecho eso, vemos que en la función de demanda del insumo 1 y el insumo 2 tenemos algo extra, que es, ya sabíamos que nos teníamos que deshacer de eso, que son los precios de los insumos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como tenemos el ratio de precios en común en ambas expresiones, vamos a despejar ese ratio de precios para tener dos expresiones equivalentes, y al ser equivalentes las vamos a igualar. Eso es lo que hemos hecho aquí. Las igualamos y ya con eso nos hemos deshecho de las variables de ratio de precios. Nos deshacemos de eso y lo único que nos toca hacer es, ya solamente nos queda y, x sub 1 y x sub 2. Lo que nos queda por hacer es despejar y para que quede en función de x sub 1 y x sub 2, que es lo que hemos hecho aquí. Y con eso hemos obtenido nuestra respuesta. Bien, ok, vamos con la siguiente pregunta. Suponga que cuenta con la función de producción tal, esta función de acá, f en función a L y K, donde la función de producción es un mínimo entre el capital sobre A y el nivel de trabajo sobre B. Lo resultante elevado a la C, donde A, B y C son constantes positivas. Los precios de los insumos son R y W para K y L respectivamente. Me dicen, si A es igual a un medio y B es igual a un tercio, ¿qué pasa con los rendimientos de escala? ¿Son crecientes, decrecientes o constantes? Entonces vamos a analizar eso. Vamos a primero analizar la función de producción. Bien, lo voy a poner de azul por acá. Vamos a elegir como que un nivel arbitrario, un par arbitrario de K y L, ¿ya? O sea, vamos a asumir que, imagínate que esto es 1. O sea, partimos de algo así, ¿ya? Independientemente de los valores que tengan acá, lo dejamos ahí. Por ejemplo, asumiendo que es 1. Podemos asumir, si A es igual a un medio y B es igual a un tercio, vamos a tener algo así. Mínimo entre 2K y 3L. Bien, ustedes pueden asumir dos cosas. Pueden asumir que el mínimo de estos dos es igual a 2K o pueden asumir que es igual a 3L. Yo voy a desarrollar este ejemplo y a manera de ejercicio ustedes pueden desarrollar esto, pero vamos a ver que tenemos que llegar a lo mismo. Para testear los rendimientos a escala, lo que tenemos que hacer es multiplicar todos los niveles de insumos por una misma proporción. Entonces vamos a plantear un alfa mayor a 1. Para testear esto, vamos a plantear un mínimo entre alfa 2K y alfa 3L. Como estamos multiplicando todo por la misma proporción, el mínimo va a ser 2 veces alfa K. Si pasa eso, vamos a ver que esto está dentro de una función. O sea, esto está dentro de esto. Mi f de L, K en este caso va a ser igual a alfa por 2K elevado a la C. Vamos a separarlo. Vamos a decir, esto va a ser igual a alfa a la C por 2 veces K elevado a la C. Pero esto de aquí ya sucedía aquí. O sea, en el caso principal, antes de hacer el testeo de retorno a escala, cuando pasa esto, pues f de L y K era igual a 2K elevado a la C, porque lo resultante del mínimo se elevaba a la C. Así que vamos a decir, esto es igual a alfa elevado a la C por f de L por K. Y para que no nos confundamos, aquí mejor lo voy a cambiar por el f de alfa L, alfa K. Entonces lo achicamos, ¿qué vamos a tener? F de alfa por L y alfa por K va a ser igual a alfa a la C por f de L, K. Así por sí solo no podemos determinar nada de los retornos a escala, pero podemos establecer condiciones, ¿no? Porque nosotros sabemos, si esto es mayor a 1, vamos a estar hablando de retornos constantes, retornos crecientes a escala, perdón. ¿Ya? ¿De qué manera? Miren, lo vamos a replantear. Vamos a decir, y esto se lo voy a dar para que ustedes lo puedan analizar,
van a tener rendimientos decrecientes a escala, rendimientos constantes a escala y rendimientos crecientes. Lo que suele pasar, dejando de lado esto. Tú tienes tu f en función a t de x, t de y, y esto te daba t a la algo por f de x e y. Ya, vamos a ponerle t al corazón. Si lo que sucede es que t al corazón termina siendo igual, o sea, si esto es igual, vamos a hablar de retornos constantes a escala. Si al final esto termina rebasando, si esto es mayor, vamos a hablar de rendimientos crecientes a escala. Y si esto es mayor, vamos a estar hablando de rendimientos decrecientes a escala. Entonces, para que suceda que sean rendimientos constantes a escala, lo que tiene que pasar, que al final, si esto es, por ejemplo, solo alfa, estamos hablando de retornos constantes a escala, ¿ya? Si esto es mayor a alfa, o sea, si esto es alfa al cuadrado, o alfa por 1 punto tanto, ya estamos hablando de rendimientos crecientes a escala. Y si esto es menor a alfa, estamos hablando de retornos decrecientes a escala. Por lo tanto, ¿de qué va a depender? Va a depender del valor de C. Si C es menor a 1, vamos a hablar de rendimientos decrecientes a escala. Si C es igual a 1, vamos a hablar de rendimientos constantes a escala. Y si C es mayor a 1, vamos a hablar de rendimientos crecientes a escala. ¿Por qué? Porque si C es menor a 1, pues esto se va a hacer más chiquito y va a ser menor que alfa. Si es igual a 1, pues va a ser igual a alfa y hay rendimientos constantes. Y si C es mayor a 1, va a ser mayor a alfa. Por lo tanto, van a ser rendimientos crecientes. Así que la función exhibe rendimientos crecientes y crecientes o constantes a escala. Va a depender del valor de C y va a depender de la siguiente forma, la que hemos desarrollado por acá. Sin especificar A ni B, encuentre funciones de demanda condicional para K, L, así como la función de costos. Vamos a recurrir al problema de minimización de costos, ¿ya? Porque las demandas condicionales, cuando te hablan de demanda condicional, te están hablando del resultado del problema de minimización de costos. Entonces, esto es minimizar costos. Minimizar costos, vamos a tener que plasmar en papel cómo son los costos. Los costos van a ser nada más y nada menos que el nivel de insumos que tú utilizas de cada insumo multiplicado por su precio. Entonces, estos van a ser tus costos y esto es lo que tú tienes que minimizar. Esto es lo que hay que minimizar en función a K y L, porque K y L son las variables. R y W son parámetros. Esto va a estar sujeto a ¿qué? Nosotros vamos a sujetar el problema de minimización de costos a que nuestra producción alcance un nivel esperado. Entonces, para que alcance un nivel esperado, simplemente lo fijamos. Vamos a decir sujeto a. ¿Sujeto a qué? El mínimo, ¿cómo era la función? La función era el mínimo elevado a la C. El mínimo de K sobre A y L sobre B elevado a la C tiene que ser mayor o igual a un Q. Entonces, es como la inversa del problema de maximización de producción. Minimizamos los costos sujeto a que la producción tiene que alcanzar por lo menos este nivel, Q. Es un Q fijo. Ahora, podría asustarnos ver una función mínima, pero en realidad es más amigable de lo que parece. ¿Por qué? Porque el K sobre, o sea, cuando tú tienes un mínimo, siempre va a haber, en este caso, que es minimización de costos, la empresa va a minimizar los costos en un punto donde ambos se igualen. Porque solamente es el mínimo entre cualquiera de esos dos insumos el que contribuye a la producción. Por lo tanto, van a minimizar en un punto en el que ambos se igualen. Entonces, podemos ponerlo de esta forma, lo voy a poner de azul. Podemos decir Q es igual a, ya sabemos, ¿no? El mínimo K sobre A, L sobre B, elevado todo a la C, ¿cierto? Pero esto también puede ser expresado como K sobre A la C o L sobre B a la C, porque la optimización se va a dar en el punto en el que ambos se igualan. Como se puede expresar de cualquiera de las dos formas, porque imagínate que estás así, siempre te estás desenvolviendo en este tramo donde hay igualdad, vas a poder resolver el nivel, la demanda de cada insumo en función a Q. Va a ser más fácil todavía. Y ahí ya no están entrando los niveles de precio de cada insumo. Estamos de frente teniendo la relación nivel de insumo, nivel de producción. Entonces vamos a resolver. Por acá vamos a tener Q es igual a K sobre A elevado a la C. ¿Qué vamos a decir entonces? Q elevado a la 1 sobre C multiplicado por A es igual a K. Q es igual a L sobre B elevado a la C. Entonces Q elevado a la 1 sobre C por B es igual a L. Bien, entonces estas van a ser tus demandas condicionales. ¿Qué nos piden? Ahí las demandas condicionales para K y L. Estas son. Esta es una, esta es otra. Ahora, en base a eso, nosotros vamos a hallar nuestra función de costos. Es simple. Nuestra función de costos es esta de acá. Así que directamente vamos a reemplazar nuestros costos. Van a estar en función a Q, W y R por ahora. Entonces es R por K. Y K es esto de aquí. Entonces vamos a reemplazar A por Q a la 1 sobre C. Y acá más W por L. Y L es B por Q a la 1 sobre C. Y podemos factorizar si desean hacerlo un poco más ordenado. Vamos a tener Q elevado a la 1 sobre C multiplicado por A por R más B por W. Esta es tu función de costos.
Considera una función de producción que utiliza dos insumos, capital y trabajo, dada por Q igual a raíz de L más raíz de K, todo elevado al cuadrado, considerando W igual a 2 y R igual a 1. No te olvides que este es el precio del trabajo y este es el precio del capital. Muestre que la cantidad de insumos a utilizar para minimizar el costo depende de Q. Por ejemplo, acá, esta es la cantidad de insumos que utilizamos de K y L para minimizar el costo de este problema. Y vemos que depende de Q y de Q y de un parámetro cualquiera, pero esto no es el precio, solo depende de Q. Entonces, queremos demostrar esto acá. ¿Qué vamos a hacer? El problema de minimización de costos clásico. Bien, vamos a pensar mínimo de R por K más W por L. Sujeto a nuestra función de producción la tenemos que igualar a un nivel, ¿no? Vamos a decir igual que acá, raíz de L más raíz de K elevado al cuadrado debe ser igual a un nivel Q. Si quieres le pones sombrerito para no confundir. Tú puedes hacer tu Lagrangiano, manera de práctica, tu Lagrangiano y todo lo que tienes que derivar respecto a tal, respecto a tal y respecto a tal, pero yo te doy la salida rápida, que es directamente irte a igualar. En este caso, cuando vimos teoría del consumidor, era igualar ratios de utilidades marginales a los ratios de los precios de los bienes que consume el consumidor. Valga la redundancia. Pero en este caso, como estamos hablando de teoría del productor, es parecido. Igualar los ratios de productividades marginales ahora. Productividad marginal, acá otra productividad marginal, en este caso del capital, del trabajo, perdón, respecto al capital. Igualándolos a sus propios ratios de precios. Aquí W y acá R. Tenemos que tener claro, o sea, cuáles son las productividades marginales, ¿bien? Y lo voy a poner por acá. La productividad marginal de L es derivar Q respecto a L. El resultado es raíz de L más raíz de K sobre raíz de L. De manera análoga, porque la función así es simétrica, es derivada de Q respecto a K, perdón, es aquí raíz de K y de nuevo raíz de L más raíz de K. Estas van a ser nuestras productividades marginales. Esta es la productividad marginal del trabajo y esta es la productividad marginal del capital. Vamos a hacer esta cosa de acá. Vamos a dividir esto y nos va a quedar directamente raíz de K sobre raíz de L, ¿ya? Porque cuando tú dividas, te lo voy a poner con lápiz para luego borrarlo. Cuando tú dividas, porque el ratio es así, es así, es así, vas a poder simplificar esto y esto pasa arriba y esto se queda acá abajo. Entonces vas a tener raíz de K sobre raíz de L. Este va a ser tu ratio de productividades marginales y lo igualas al ratio de precios. Pero tú ya tienes un ratio, o sea, tú ya tienes los datos de los precios. W es igual a 2 y R es igual a 1, entonces es 2 sobre 1, o simplemente 2. Con esto puedes empezar a despejar. Vas a llegar a, elevas al cuadrado si quieres, y pasas esto a multiplicar, y te vas a quedar con que K es igual a 4L. Vamos a utilizar esto, así como en las maximizaciones de utilidades utilizabas un ratio para reemplazarlo en otra parte, vamos a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar esto en nuestra restricción presupuestaria, así como cuando hacíamos en la maximización de utilidad. Reemplazamos en la restricción presupuestaria. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a tener nuestra restricción presupuestaria es igualar la función de producción a un Q sombrero. Raíz de L más raíz de K elevado al cuadrado. Pero esto también se puede reexpresar como raíz de L más raíz de 4L al cuadrado. Ahí estamos metiendo lo de aquí. Entonces lo voy a tratar. Acá, raíz de L más 2 veces raíz de L al cuadrado. O 3 raíz de L al cuadrado. U va a ser igual a 3 veces raíz de L elevado al cuadrado. O Q al cuadrado sobre 3 es igual a raíz de L. O simplemente L es igual a Q sobre 9. Acá algo se me está yendo. Ujú, ya, mejor. Entonces L es igual a Q sobre 9 y ya sabes que K es igual a 4L. Entonces es 4 por Q sobre 9. Vas a tener entonces K es igual a 4Q sobre 9 y L es igual a Q sobre 9. Entonces ambos vamos a poder ver que están en función de Q. Te lo pongo acá. La cantidad de insumos depende de Q. Eso es lo que nos pedían. Siguiente, me dicen, encuentra la ecuación de costos de largo plazo, así como el costo promedio de largo plazo. Esto es más sencillo, así como hicimos hace un rato, o cómo llegábamos a la función de costos, simplemente teniendo nuestras demandas de insumos, introducíamos eso y lo multiplicábamos por los precios de los insumos respectivos. Entonces, en este caso tenemos que hacer literalmente lo mismo. ¿De qué forma? Simple. Los costos totales en el largo plazo, ojo, costo total va a ser igual a W por L más R por K. Simplemente W era 2, R era 1. L, ¿cuánto es? L es Q sobre 9 y K es 4 veces Q sobre 9. ¿Qué vamos a tener entonces? 6Q sobre 9 o 2 tercios de Q. Entonces, estos van a ser los costos totales de largo plazo.
Y el costo promedio no es otra cosa que dividir los costos totales entre 2. Costo promedio. Promedio del largo plazo simplemente es dividir esto entre Q. Así que es 2/3 de Q entre Q. ¿Qué te va a quedar? Simplemente 2/3. Y este va a ser tu costo medio. Encuentra la solución al problema de minimización de costos de corto plazo, considerando que el capital está fijo en 9 unidades. Cada barrita es igual a 9. En el largo plazo lo que pasa es que ambos insumos son móviles, pero en el corto plazo generalmente el capital está fijo. Por eso es que te plantean eso, ¿no? Considerando que el capital está fijo en 9 unidades. En el largo plazo, ¿qué teníamos? Q es igual a raíz de L más raíz de K elevado al cuadrado, ¿no? En el corto plazo vas a tener que K está fijo, entonces Q va a ser igual a raíz de L más raíz de 9, que es 3, elevado al cuadrado. Si nosotros tenemos que producir una cantidad menor o igual a 9, pues en principio no pasaría, ¿no? Cuando L sea igual a 0, nos vamos a encontrar con esta situación. Q va a ser igual a raíz de 0 más 3 al cuadrado, esto va a ser 9. Entonces, esto es igual un asunto en el que la empresa no necesita trabajadores, ¿ya? Pero para producir cantidades mayores o iguales a 9, esto es como que Q menor o igual a 9, pero al final es igual, ¿no? Para un Q mayor o igual a 9, lo que tiene que pasar es Q va a ser igual a, bueno, igual, raíz de L más 3 al cuadrado. Podemos pasar a despejar L en función a Q, así como teníamos hace un rato para hallar la solución. Vamos a tener raíz de Q menos 3 es igual a raíz de L. O L es igual a raíz de Q menos 3 elevado al cuadrado. Entonces ya con eso nosotros tenemos una solución. ¿Por qué? Porque si yo quisiera producir una cantidad menor o igual a 9, pues en principio lo mínimo que voy a poder producir es 9, porque así yo ponga L igual a 0, voy a tener 9. Para cantidades menores o iguales a 9, mi nivel de, o sea, si yo quiero producir menores o iguales a 9, que al final van a ser solo 9, mi nivel de insumo de trabajo va a ser 0. Y si yo quiero cantidades mayores o iguales a 9, el nivel de insumo de trabajo que yo voy a tener que elegir va a estar también en función a Q y va a tener esta forma. Así que lo vamos a poner bonito por acá. L es igual a ¿qué? Si yo quiero cantidades menores o iguales a 9, L es igual a 0. Si yo quiero cantidades mayores a 9, entonces va a ser raíz de Q menos 3 elevado al cuadrado. Esta va a ser la solución. Ahora, para encontrar la curva de costos promedio de corto plazo asociada con este problema, así como hicimos hace un rato, es dividir todo entre Q. Ya sabiendo que L, o sea, la solución funciona por tramos, la función de costos también lo hará. Entonces, primero tenemos que llegar a la función de costos. Bien, ya sabemos que W es igual a 2 y R es igual a 1, ¿cierto? Entonces, ya sabemos, también contamos con esto de acá. Así que mis costos totales van a ser igual a W por L más R por K. En este primer tramo, como L es igual a 0, por ese lado es 0, ¿no? 2 por 0, más 1 por K, y como K está fijo, K es 9, así que mis costos totales van a ser iguales a 9 si Q es menor o igual a 9. Si Q es mayor a 9, vamos a tener 2 por L, que 2L en este caso es raíz de Q menos 3 al cuadrado, más 1 por 9. Esto es si Q es mayor a 9. Entonces, estos van a ser los costos totales y el costo promedio va a ser dividir todo esto entre Q. Costo medio va a ser igual a un corto plazo, voy a agregar que es corto plazo. Aquí vamos a tener costos totales en el corto plazo entre Q. Y esto va a ser igual a que simplemente dividir todo entre Q. Aquí 9 entre Q. Solo si Q es menor o igual a 9. Y acá 2 por raíz de Q menos 3 elevado al cuadrado más 9. Si Q es mayor a 9. Bien, este va a ser el costo medio. Esta es la respuesta. Costo promedio de corto plazo. Ahora, si tú quieres trabajar en la curva, y lo voy a poner por acá ya para cerrar la sesión. Continuando con el problema 4, encuentra la curva de costos de corto plazo y grafíquela en comparación con la curva de costos de largo plazo. Es simple. Vamos a poner nuestro gráfico por acá y aquí, y esto es la cantidad y esto es el costo. Costos totales en el largo plazo era igual a 2/3 de Q. Eso lo vamos a poner en el rosadito y vamos a decir, bueno, el gráfico podría haber sido algo así. Esto es mi costo total de largo plazo, que es igual a 2/3 de Q, porque la función es así, es una recta. Los costos de largo plazo son estos de acá. ¿Cómo lo podemos comparar? Pues con cantidades menores o iguales a 9, el nivel de costos era 9. Bien, entonces podemos pensar, por ejemplo, que 9 está por acá. Aquí en el corto plazo, el costo total era 6. Pero aquí, con esta función, el costo total en el corto plazo tenía toda la forma extraña, ¿no? Esta forma de acá, que es 9 para Q menor o igual a 9 y era 2 por raíz de Q menos 3 al cuadrado más 9. Si Q es mayor a 9. Entonces, hasta 9, o sea, hasta acá, el costo total en el corto plazo va a ser solo 9, una recta. Después de que Q es mayor a 9, iba a tener esa forma extraña, que es 9 más 2 veces raíz de Q menos 3 al cuadrado. Esto finalmente, ustedes pueden hacer el ejercicio de graficar,
pero la forma final en ese tramo va a ser algo como esto. Sería interesante que ustedes, ya para terminar, porque ya se nos va el tiempo, averigüen si hay algún punto en el que se cruzan, si no se cruzan, cuál es la dinámica, pero básicamente la forma es así.